Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Muchas reacciones ha desatado la orden de captura contra un exministro colombiano impartida por un tribunal de Guatemala. ¿Cómo entender esto? Los expertos consideran que el ataque con drones lanzado por Ucrania contra aviones rusos el domingo marca un antes y un después. ¿Por qué? Los éxitos del pop han cambiado en los últimos años. Antes, una canción que pegaba podía durar 6 minutos. Ahora no. ¿Cuál es la razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 4 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Gran revuelo ha generado el anuncio el lunes del fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, según el cual la Sala Tercera de Apelaciones de su país ha ordenado la captura de 2 colombianos, el embajador y exministro de Defensa Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Los dos trabajaron a mediados de la década de 2010 en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, creada por un acuerdo con las Naciones Unidas y de la cual fue presidente el propio Velásquez, hoy embajador de Colombia ante el Vaticano. Jorge, este asunto no es fácil de entender. ¿Cómo se puede resumir todo lo que ha pasado con este caso desde el lunes hasta hoy? Paz, primero hay que decir que Iván Velásquez estuvo frente a la CICIG desde 2013 hasta 2018, cuando fue expulsado por el presidente guatemalteco Jimmy Morales, que ha tenido problemas con la justicia. Ahora, en cuanto al fiscal Rafael Curruchiche, ayer mismo, en la emisora colombiana La FM, aseguró que la acusación por asociación ilícita y la orden de captura internacional contra Velásquez tienen que ver con unos acuerdos alcanzados por la justicia de Guatemala con empresarios de Odebrecht. Hemos considerado que desde el año 2017, en una fecha específica que no la tengo en mente, de acuerdo a una declaración que proporcionó un testigo, que no se pueden revelar sus datos, que aportó suficiente material probatorio, como por ejemplo correos electrónicos, donde claramente se logra establecer que el señor Iván Velásquez Gómez, en complicidad con la esa entonces jefa de la Unidad de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, llegaron a cabo todo un proceso de negociación para suscribir acuerdos con empresarios de la empresa constructora Odebrecht. Aquí vale la pena señalar, atención, que Rafael Curruchiche y la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras han sido sancionados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea ante las sospechas de que han estado vinculados a casos de corrupción. Pero, Paz, Rafael Curruchiche también dijo en la FM que los acuerdos con gente de Odebrecht le causaron un perjuicio económico a Guatemala de más de $300 millones y agregó más cosas. Hay un elemento probatorio muy importante, contundente, que son audios, declaraciones que se dan los días 7, 8 y 11 de septiembre del año 2017. Entonces, la investigación es sólida, es muy fuerte, está muy robustecida. No es una investigación débil, no es una investigación que fácilmente se pueda caer. Así que, como decimos en Guatemala muy comúnmente, cuando yo digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Por otro lado, y con esto termino, ayer los presidentes de Guatemala y de Colombia, Bernardo Arévalo y Gustavo Petro, rechazaron la decisión del Tribunal del país centroamericano, anunciada por Rafael Curruchiche. Los dos dijeron que está motivada políticamente. Gracias, Jorge. Y lo que mucha gente se pregunta es cómo se puede entender la decisión de la Fiscalía y la Justicia de Guatemala. Llamamos ayer a Bogotá a un experto en derecho penal, Iván Cancino. Lo acaecido para mí es un absurdo jurídico, no en el sentido de que no tenga formalmente razón,
Claro, la Fiscalía de Guatemala y de cualquier país puede pedirle a la autoridad que le toca una orden de captura contra cualquier ciudadano. Lo que es absurdo es que aquí se nota el componente claramente político de la orden de captura, porque el fiscal que la pide está reportado como significativamente corrupto por más de 42 países que avalan esa posición y por un órgano internacional que certifica que la Fiscalía guatemalteca sirve para venganzas y para criterios políticos. Y la sala de los magistrados que adoptó la decisión, pues tienen intereses directos, cercanos con personas que fueron sancionadas por actos de corrupción en gobiernos y fiscalías anteriores. De tal manera que no todo lo que formalmente es válido tiene un sustento que se apegue a la Constitución o a los tratados internacionales. Por esa razón es que todos los ciudadanos de cualquier país debemos defender las garantías y la transparencia en la administración de justicia de nuestros países, que pueden tener muchas fallas, pero cuando ya se utilizan para perseguir rivales políticos, para vengarse de personas que tomaron decisiones que fueron ajustadas y que lucharon contra la corrupción, pues ahí ya estamos en una circunstancia que como latinoamericanos, como ciudadanos del mundo, debemos rechazar y repudiar. La prensa internacional no para de hablar esta semana de un hecho ocurrido el domingo, que marca un nuevo capítulo en la guerra entre Rusia y Ucrania. El conflicto comenzó hace más de 3 años, el 24 de febrero de 2022, cuando el ejército ruso invadió territorio ucraniano. Lo que pasó el domingo es que Ucrania puso en marcha un ataque con más de 110 drones contra bases militares rusas, distantes entre sí, como la de Chelyabinsk, a 4.000 kilómetros de la frontera, o la de Murmansk, en los límites con Finlandia, en el Ártico, cerca del Polo Norte. La ofensiva destruyó más de 40 aviones, entre ellos varios Tu-22, Tu-95 y Tu-160, que según expertos conformaban una tercera parte de las aeronaves capaces de lanzar ataques nucleares. En ciertos videos, como uno de The Times de Londres, se oyen los drones y el fuego que pretendía derribarlos. Los drones levantaron vuelo desde el interior de algunos camiones que se autodestruyeron después. La operación, bautizada Tela de Araña, tardó 1 año y medio en prepararse. Su director fue Vasily Maliuk, jefe de los servicios secretos de Ucrania, informó el presidente Volodymyr Zelensky. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. La operación causó mucho impacto en Rusia. Artículos de prensa comparan ese ataque con el bombardeo japonés a la base de Pearl Harbor, en Hawái, en 1941, tras el cual Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, y piden que Vladimir Putin responda con dureza. Ayer Ucrania volvió a sorprender a Rusia con explosivos en el puente del estrecho de Kerch, en Crimea. Pero, ¿cómo entender la ofensiva ucraniana del domingo? ¿Por qué importa tanto? Hablamos ayer con Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, que cubre la guerra. Bueno, yo creo que los ucranianos, sobre todo, lo que han demostrado es que al mismo tiempo que humillan a Rusia, están cambiando poco a poco los manuales de la guerra, o al menos algunos capítulos. Un país mucho más pequeño y vulnerable, como Ucrania, ha conseguido sustituir la tecnología punta, que es precisamente lo que ahora Trump les está racaneando, porque los ucranianos pueden producir drones, pueden producir munición incluso y minas, de todo eso están haciendo mucho. Pero esos misiles, interceptores de misiles rusos, que son precisamente los lanzados por esos aviones, no los pueden producir. Se los tiene que dar a Estados Unidos, ni siquiera se los puede dar Europa.
Y en vista de que eso puede empezar a escasear, lo que han hecho es ir precisamente a la boca del lobo, hasta esas bases rusas, en algunos casos a 4.000 kilómetros del frente, y desde ahí, con unos drones que hacen un sprint mínimo, el trabajo lo hacen los camiones, digamos, esos camiones anodinos que parece que eran camiones como los demás y sin embargo llevan unas puertecillas que son activadas en la parte superior del camión por control remoto, no sabemos remoto desde dónde, y salen los drones y solo tienen que recorrer ya 1, 2, 3 kilómetros hasta las bases. Ahora la gran pregunta es la respuesta de Rusia, pero más allá de lo que quiera o sobre todo pueda hacer Rusia, porque precisamente su capacidad de respuesta se ha visto mermada con este ataque. Sobre todo en el medio plazo puede cambiar la manera de gestionar la guerra de Rusia, también de gestionar la retaguardia, porque a diferencia de otras humillaciones que ha sufrido Rusia a manos ucranianas, esta no es una humillación solo simbólica. No se trata de un general que puede ser sustituido por otro, ni de un edificio que puede ser reparado, o de unas muertes de civiles en una ciudad rusa que al fin y al cabo van a desaparecer pronto de los medios de comunicación. En este caso se trata de la flota rusa de aviones, que no es infinita ni muchísimo menos y que no se puede regenerar fácilmente. Entonces Putin realmente no se puede permitir que esto vuelva a suceder. Y va a tener que tomar medidas tajantes no solo con Ucrania, sino también medidas tajantes dentro del país y derivar recursos a defender su retaguardia. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Las canciones de pop son hoy mucho más cortas que en los últimos 40 o 50 años, casi todas las del más reciente álbum de la británica Charli XCX, titulado Brat, tienen 2 minutos, nada comparable a Sweet Child of Mine de Guns N' Roses en 1987, que dura 5 minutos 56 segundos. El fenómeno da pie a un artículo publicado en las últimas horas por el prestigioso semanario The Economist, según el cual la duración de los Billboard Hot 100 se ha reducido casi el 20% entre 1990 y la actualidad, donde el promedio es de 3 minutos 34 segundos. ¿Por qué no pega tanto, por ejemplo, hoy en día una canción como la legendaria Hotel California de The Eagles, que supera los 6 minutos? Llamamos ayer a Miami a la productora e ingeniera de sonido María Elisa Ayerbe, ganadora de premios Latin Grammy. Bueno, el hecho de que las canciones se estén reduciendo de duración obedece a un tema del formato. Y desde la producción musical nos hemos adaptado a esto. Hace unos 10 o 15 años el promedio normal de duración de canción era casi 4 minutos, hace 25 años era 4 minutos y medio. Y esto tenía que ver con el hecho que estaba muy estandarizado el formato del CD y que en el CD le cabía un número limitado de canciones con un número de tiempo limitado. Y entonces la gente se programaba un poco para decir, bueno, si voy a sacar un disco, en ese disco caben X número de canciones y así vamos a distribuir el tiempo. ¿Qué pasa? Que con la revolución del streaming y particularmente con la revolución de las plataformas digitales, de redes sociales como TikTok, Instagram y WhatsApp, etcétera, todas estas plataformas ofrecen unos videos muy cortos con un tiempo mucho más reducido de entrega del producto musical. Entonces, ¿qué pasa? Que esas canciones de 4 minutos y medio, o 4 minutos, tienen desarrollos de estrofas más largos, tienen desarrollos de coros más largos y las posibilidades de que un coro entero quepa en un TikTok o en un reel de Instagram son menos probables. Entonces, a medida que el formato se ha ido volviendo más corta la entrega de la música, ha ido reduciendo su tamaño. Y también tiene que ver con una cuestión ya un poco más de jugar con la psicoacústica de la música. Y tiene que ver con que, claro, si uno hace una canción muy corta y la canción es muy buena, que tiene unos hooks muy pegajosos, unas melodías y unas letras pegajosas, la gente automáticamente, el oyente, va a querer repetirlo. Y querer repetir una canción significa más número de streams. Entonces obedece también al juego del stream, en el que si yo estoy escuchando una canción de Lady Gaga que me dejó con ese corito pegado, yo quiero volver a darle play.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, respondió ayer a las críticas que Elon Musk le hizo al proyecto de gran reforma económica impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que Trump sabe qué piensa Musk y que la reforma es grande y hermosa. Look, the president already knows where Elon Musk stood on this bill. It doesn't change the president's opinion. This is one big, beautiful bill and he's sticking to it. Las críticas de Elon Musk, que trabajó en el gobierno hasta el viernes, fueron profundas. Calificó el proyecto de disgusting abomination, abominación asquerosa, y afirmó que los representantes a la Cámara que lo aprobaron deben sentir vergüenza. Falta la votación en el Senado. En México, el abogado de origen indígena Héctor Aguilar Ortiz será el presidente de la Suprema Corte de Justicia a partir del 1 de septiembre. En las elecciones de jueces del domingo, obtuvo la votación más alta entre los candidatos a ministros del Alto Tribunal. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció anoche que convocará una consulta popular con la intención de que los ciudadanos aprueben su proyecto de reforma laboral, al que el Congreso no le ha dado luz verde todavía. Varios expertos dicen que este camino puede ser inconstitucional. Ayer se cayó el gobierno en los Países Bajos. Todo ocurrió cuando Geert Wilders, líder del ultraderechista Partido por la Libertad, el mayoritario en la coalición legislativa, renunció a ella, lo cual forzó la dimisión inmediata del primer ministro Dick Schoof. El problema es que Wilders quería las leyes más duras posibles contra los solicitantes de asilo. De este modo, los 18 millones de holandeses volverán pronto a las urnas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.